Buenos días, buenos días. Los días serán cortos. Estamos en tiempos donde los días se hacen cortos, los meses, los años. El tiempo está acelerado porque la venida de nuestro Señor está pronto. Siempre se ha dicho eso en todos los tiempos. Ayer estaba hablando acerca de eso. Un poquitito. No hay que tenerle miedo, porque hay que recibirlo con amor, hay que recibirlo con alegría, hay que recibir haciéndolo lo que nos mandó a hacer. Bueno, mis amados, esta mañana, hoy día sábado, me levantó el Señor muy temprano de mañana. Estaba leyendo un poquito la escritura, escuchando algunas alabanzas, adoraciones que vienen del alma. Escuchar, por ejemplo, a Cristín Di Clario, perdón si no digo bien el nombre. Escuchar a esta mujer que Él me levantó del polvo. ¡Wow! Son canciones que vienen del desierto, son canciones que nacen del desierto. Me imagino en el desierto que esta mujer, para cantar, para que Dios le regalara esas letras, Él me levantó del polvo. Incluso hasta su voz la siento cambiada. Así es cuando sales de ese desierto. Como Jesús cuando salió del desierto, cuando lo llevó el Espíritu Santo a ese desierto y Él salió lleno del poder del Espíritu. ¡Wow! Me encanta ahora cuando le escucho a Cristín, porque siempre me ha gustado su manera de cantar, pero cuando la escucho ahora siento en mi espíritu, ¡wow! Otro poder, otra gloria, otra dimensión. Estaba también escuchando muy temprano, no la conozco, recién la sigo, a Génesis Colón, si no me equivoco, que canta que rompan los cielos, lo que se abran es que se rompan los cielos. Narra la historia también de la Biblia. Son canciones que salen del alma. Son canciones que provienen del desierto y tienen un peso espiritual poderoso. Me encanta escuchar ese tipo de alabanzas y adoraciones. Y entonces en la mañana, mientras estaba leyendo, mientras estaba preparándome, llenándome, la verdad es esa, más que nada, llenándome de la palabra, porque así como yo necesito ese alimento. Ayer estaba hablando con un ministro de Dios, un hermosísimo hombre de Dios, estuvimos hablando largo y tendido, hablando de lo que nos apasiona, la palabra, la escritura. Y yo podía ver en él, habiendo crecido en el Evangelio, habiendo nacido en el Evangelio, estábamos hablando de muchas palabras, como los que estamos muchos años en el Evangelio, a veces nos dedicamos a decir a todo amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando se nos predican ciertas palabras y no las corroboramos en la Biblia, y estábamos hablando de muchos temas, de muchas cosas que se nos han enseñado, pero que nos encanta escucharlo fácil y no ir a corroborar, a escudriñar la palabra, como se dice. Bueno, un día lo presentaré, un día haré un podcast con él. Estoy orando al Señor para que ese día llegue, pidiéndole al Señor que ese día llegue, para que no sea un podcast cualquiera, para que no sea algo normal, sino que sea algo sobrenatural, que impacte corazones, que sane heridas, que levante caídos, que dé vista a los ciegos, que dé escucha y habla a los sordos. Entonces estamos orando por ello. Así que mis amados, les pido, como siempre, por favor, en Instagram necesito llegar a 1000 seguidores para hacer también live en vivo. Apóyenme en eso, compartan las transmisiones para poder llegar a más gente. Ayer estaba hablando con este ministro y una de las cosas que le decía es que en la madrugada, no es que yo me levante, es que ya llega una cierta hora, yo no tengo ni despertador. Simplemente el Espíritu me levanta. Y hay un deseo,
un agradecimiento de mi parte por lo que Él hizo conmigo, que me levanto y trato de llenarme de Él, escudriñando la palabra, y luego haciendo lo que nos mandó, ir a las naciones llevando el evangelio, la palabra, enseñando a la gente, discipulando a algunas personas que también necesitan escuchar verdades, así como un día de gracia nos fue dado y de gracia lo damos. No he levantado, como ayer le decía este ministro, estos live o las palabras que salen a veces en mi Facebook, en mi Instagram, para levantar ofrenda, para levantar, pedir ayuda. No. Es para darle gracias a Dios por lo que un día se acordó de mí. Darle gloria al Señor. Buenos días, Diego. Dios te bendiga. Y entonces, mis amados, hoy en la mañana cuando estaba leyendo la palabra, de las cosas que he venido hablando estos días, que se había levantado un revolú, se había levantado grandes problemas entre los mismos judíos, diciendo de quién viene que las cosas que él hace, cuestionándolo al maestro, cuestionándolo, se levantaron grandes problemas. Y hoy en la mañana estaba leyendo la palabra y pasé rápidamente, leyendo, pasé rápidamente capítulos. Yo hoy quiero comentarte acerca de la última cena, lo que aconteció en ese momento. Luego que Lázaro es resucitado, luego viene la persecución contra Jesús, contra Lázaro, se levantó. Lo que el mismo maestro dice, que dentro de tu casa se levanta la espada, dentro de los apóstoles también se levantó la espada. Wow, y esta de la mañana estaba leyendo la escritura y vi algunas cositas ahí que me impactaron. Por eso que Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mira, los 12 escucharon ahí esa conversación, pero a la vez no escucharon. Jesús dijo claramente ahí, aquel que yo remoje la miga del pan y se lo dé a la boca de comer, ese será el traidor. Pero ellos ni escucharon eso. Más bien dice que, y le dijo Judas, lo que tengas que hacer, ve y hazlo rápido. Ellos pensaron de que Judas, como tenía la bolsa, iba a ir a comprar comida, alimento. O sea, fíjate que en el medio solo de 12 personas ya había una gran confusión. O sea que estaban escuchando, pero estaban sin oír. Estaban en la última cena con el maestro. Prácticamente el Señor se estaba despidiendo de ellos, de lo que iba a acontecer. ¡Wow! ¿Cómo este hombre, Judas, luego de haber visto todas las manifestaciones, luego de haber visto todo el poder de Jesucristo, decide traicionarlo? Tú dices, ¿cómo? Pero si lees la escritura te das cuenta donde dice, en la parte que dice, y entró el diablo en él. Entró Satanás en él. ¿Alguna vez me han preguntado, he escuchado, que han dicho, es que ya todo eso estaba predestinado, estaba escrito? Mentira. Pudo haber sido cualquier otro. No tenía que haber sido uno de los apóstoles quien traiciona al maestro, pudo haber sido cualquier otra persona, porque te dio libre albedrío. Entonces, si Dios, que nos dio libre albedrío, dígame usted, a Saúl, ungido por Dios, levantado por Dios, le dijo a Samuel, úngelo, va a venir a ti un hombre, levántalo y úngelo. Este hombre era humilde en ese momento, en ese instante era humilde. Dice, si yo soy el más pequeño de la tribu mía, ¿cómo me vas a elegir a mí? Dice Saúl. Pero capítulos después se levanta y desobedece contra Dios. ¿Por qué? Porque entró en él, ¿qué? La soberbia, el orgullo. Quiso hacer las cosas a su manera. No obedeció la orden de Samuel, el profeta que lo había ungido. Entonces eso se llama libre albedrío. Es lo que tú y yo tenemos, hermano.
No es que hay que culparle a nadie, es lo que nos ha dado el Señor. Tú eres el que eliges. Si te vas, como dijo el Señor Jesucristo, no puedes servir a dos amos, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes andar intentando ser tibio. O eres frío o eres caliente, dice el Señor. Wow, me impresiona como en ese momento, cuando el maestro... y ayer hablábamos con este varón de Dios, de los mantos, y mira para qué usó el manto, para limpiar los pies de los discípulos. Jesús utilizó su manto, léelo. Porque el manto que debe buscar un cristiano es la presencia del Espíritu Santo. Ese es el manto que debes de cargar. Ayer hablaba con este varón y le decía, ¿tú quieres el manto de Eliseo? Para tenerla 4 veces la porción, porque Elías la tuvo doble. Un hombre que un día bajo enojo, bajo ira, unos muchachos le llamaron calvo, pelado, y él llamó a unos osos para que lo destrozaran. Ese es el manto que un cristiano debe cargar. O un Elías, que como dice en el libro de Hebreos, como dice la palabra de Dios, que era un hombre de bajas pasiones, de mal hablar, vulgar. Samuel, que no pudo educar a sus hijos. El manto de Samuel, un hombre que sus hijos eran corruptos. Un Elí, que sus hijos eran corruptos. Se acostaban con las doncellas, se comían la comida que venía al templo, que no tenían respeto por Dios, se habían perdido el temor por Dios. Ese es el manto. Cuando el manto de un cristiano debe ser la presencia del Espíritu Santo. Ayer cuando hablábamos, nos pudimos nutrir mucho. Pudimos nutrirnos mucho, porque el manto que debemos descargar son los frutos del Espíritu Santo que debe morar en nosotros y que no mora, que es el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Ese es el verdadero manto que debe estar en un cristiano. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo cada mañana. No podemos caminar esta tierra con todos los afanes, con todos los lujos, con todas las cosas que se ponen. Aún mirando cosas cristianas aparece pornografía y tenés que voltear los ojos. Que te ofrecen un montón de cosas, te aparecen un montón de oportunidades, como a veces uno cree. He escuchado a algunos ministros decir en los altares de Dios, decir que si alguien trae 10 millones de dólares del narcotráfico, ellos lo santifican para dárselo a los pobres. Eso no predica Jesús. Porque Jesús no puede estar su nombre envuelto en algo así. No puedes comprar a Jesús con dinero. Las cosas espirituales no se pueden comprar con dinero. Las cosas espirituales se tienen que ganar de rodillas, pagando precio. Un Naamán quiso comprar a Dios y no pudo. Fue rechazado por el profeta, precisamente Eliseo, por orden de Dios. Las cosas espirituales se ganan de rodillas, se ganan con humildad, y es a quien Él le da la gana dársela. Hoy Dios está levantando una generación nueva. Siento la presencia de Dios y le doy gracias. Mira, son 5:43 de la mañana. Todavía no amanece aquí en Kern. Ver la hermosura. Mis amados, ¿sabe lo que hizo Jesús? Le lavó los pies a los discípulos. Vino Pedro y le dijo, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y le dijo, es necesario, Pedro, porque si no te lavo los pies no estás conmigo. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Lavaba los pies a los pobres. Les hacía desayuno, pescado. Les preparaba camino. Iba con ellos. Caminaba con ellos. No era el que mandaba hacer a todos los demás las cosas. Iba y lo hacía. Con su ejemplo exponía su vida a que lo lapidaran, lo apedrearan, lo escupieran. Ese era Jesús, el que camina una milla extra, el que da su única túnica, se la da al que no tiene ninguna. Ese era Jesús.
el que iba por los pobres, por los leprosos, por la gente que nadie quería, la gente que abominaba. Él iba por ellos, por las prostitutas, por los borrachos, por los drogadictos, por los despreciados. Ese era Jesús, ese es el verdadero cristianismo. Ese es el cristianismo que debemos de seguir. Por eso les decía a los sacerdotes, hipócritas, raza de víboras, porque predicaban una palabra que ellos no vivían, enseñaban cosas que ellos no vivían. ¿Cómo hoy pueden decir eso en un altar de Jehová, de Dios? Abusamos de la gracia. Decimos cualquier barbaridad porque estamos en la gracia, porque si estuviéramos bajo la ley, la lepra les caería por demás de blasfemias que en un altar se dicen hoy en día sin temor a Jehová. ¿Cómo Dios puede estar recibiendo dinero del mal? ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde Jesús pidió dinero? ¿A quién Jesús le pidió dinero? ¿A quién Jesús le pidió ofrenda? ¿A quién Jesús le pidió algo? Ese es el cristianismo que nosotros debemos caminar. Jesús nos mandó a enseñar, a llevar las buenas nuevas, no a condenar al mundo. Cuando estaba la mujer adúltera en el piso, le dijo, ¿dónde están los que te acusan, mujer? ¿Dónde están? Porque yo tampoco te acuso. Levántate y no peques más. Jesús no vino al mundo a crucificar a nadie, a castigar a nadie. Vino a salvar. Dio su vida por el mundo. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El que te da sin esperar recibir nada a cambio. Nada. Ese es el Padre, las enseñanzas que Él enseñó. El hijo pródigo que salió corriendo a gastar la fortuna que su padre le había dado, cuando la gastó toda en cosas malas, en mujeres, prostitutas, juegos. Cuando regresó el padre, no le dijo nada malo, no le reclamó, no lo acusó, no le dijo por eso estás así, sino más bien mandó cambiarle las ropas, ponerle anillo nuevo, sandalias nuevas, cinturón nuevo, sanarle las heridas, abrazarlo, y a lo lejos lo estaba mirando siempre para que su hijo entrara en sí. Ese es nuestro Jesús que ora por nosotros, intercede ante el Padre por nosotros para que entremos en sí. Ese es Jesús. Por eso, ayer decía que cuando termines tus días, vas a tener una entrevista, y no la vas a tener con Elías, con Eliseo, con Samuel, con Moisés, con Abraham. Hombres, con María, la vas a tener con Jesús. Por eso conoce de Jesús. Métete a Jesús en tu corazón, en tus venas, en tu alma. Aprende de Él, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. 5:47 de la mañana. Mis amados, Jesús nos ama con locura. Nos ama con locura. Mira, si no conoces a Jesús, pruébalo. Arrodíllate donde estés. Dile, Jesús, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor. Llámalo. Él va a venir por ti. El Espíritu Santo está en la tierra. Él va a venir. Porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza a nadie quien lo busca. Dice que el que le pidiera al Padre en su nombre, Él se lo daría. Es el corazón que Jesús está buscando. Tu corazón. Tu corazón. Él te quiere bendecir de una manera extraordinaria. Pero primero tu corazón, que sea correcto. Ayer hablaba con este ministro y le decía muchas veces no recibimos las cosas que a veces pedimos. Porque en el libro de Santiago también dice que pedimos mal. No pedimos bien con el corazón correcto. Por eso, como Dios sabe el corazón de nosotros, aún conoce nuestro corazón más que nosotros, a veces no nos va a dar las cosas que nos van a hacer daño, nos van a apartar de Él. Por eso primero tiene que crecer tu espíritu, tu alma.
Tienes que aprender a controlarte. Imagínate, tú eres un drogadicto, una drogadicta. Y ya quieres salir a predicar la palabra en medio de ellos. Y todavía no has sanado heridas. Todavía no sabes cómo defenderte cuando venga el enemigo a atacarte. Vas a estar vulnerable. Por eso no va a responder esa oración. Porque no es el tiempo. Porque no es el momento. Pero ya llegará. Sigue caminando, como dijo. Sigue caminando. Hombre, le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles. Ahí se levantó una contienda que Judas salió a entregarlo. Mañana, otro día, continúo con el relato. Dios te bendiga. Wow.